Comentarles que yo utilizo bastante la versión Nueva Traducción Viviente porque tiene un lenguaje bastante sencillo de comprender. Asimismo, quiero invitarlo a que invierta en su formación cristiana para que lo ayude en su estudio bíblico. Dicho esta breve introducción y habiendo orado, el título del mensaje es ¿Cómo ser un cristiano fructífero? ¿Cómo ser un cristiano fructífero? Y para eso vamos a utilizar el Evangelio de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 21 y nos vamos a extender hasta el versículo 25. Como les dije, voy a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente, versículo 21 del capítulo 4 de Marcos. Dice así: entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que esté escondido, tarde o temprano se descubrirá, y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oído para oír, que escuche y entienda. Versículo 24. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Hermanos, ponga atención. Este mensaje tiene dos enseñanzas. ¿Cuántas enseñanzas, hermano? No los escucho. Dos enseñanzas. La primera es, los cristianos fructíferos dan testimonio de Jesucristo. Los cristianos fructíferos dan testimonio de Jesucristo. Y la segunda enseñanza del mensaje es, los cristianos fructíferos reciben mayor bendición. Los cristianos fructíferos reciben mayor bendición. Vayamos entonces a la primera enseñanza del mensaje. Los cristianos fructíferos dan testimonio de Jesucristo. Leamos nuevamente el versículo 21 del capítulo 4 de Marcos. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara? Subraye la palabra lámpara. Esa palabra es clave para entender el mensaje. ¿Acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Jesús inicia el pasaje realizando una pregunta que nos lleva a la reflexión. Y para comprender mejor esta frase, imaginémonos, por favor, por un segundo, que estamos entrando a nuestras casas o a nuestros departamentos en medio de un apagón. Buscamos una vela, la prendemos y la ponemos en un lugar alto para que ilumine toda la sala. A nadie de nosotros se nos ocurriría ponerla debajo de la cama o debajo de una caja. Eso sería una locura, ¿verdad? Pero la versión Reina Valera del 60 señala almud en lugar de canasta para todos los que tienen la Biblia Reina Valera del 60. Y para poder entender esta palabra, los invito a viajar con el tiempo y trasladarnos a una casa de los tiempos de Jesús, de una sola estancia. Normalmente las familias que vivían en este tipo de casas tenían 4 cosas. Una de ellas era una lámpara, una cama, un candelero y un almud. Estas eran estas 4 cosas. Y el almud era un recipiente donde se medían los cereales y granos. Este recipiente tenía una capacidad de aproximadamente unos 9 litros. Imaginémonos un cajón de madera en el que podamos echar algún cereal y medir una determinada cantidad. Eso era un almud. Pero volvámonos a la pregunta. ¿Acaso alguien encenderá
o encendería una lámpara luego para ponerla debajo de una canasta o debajo de una cama? La respuesta, por supuesto, es que no. Pues si necesitamos alumbrar el lugar donde no hay luz, es necesario poner la lámpara en lo alto para que la luz ilumine o irradie su luz por todo el lugar y de esa manera nosotros poder desarrollar todas nuestras actividades sin ningún problema, dado que no existe luz natural. Creo que hasta aquí el tema está claro. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué representa o a quién representa la lámpara que Jesús está hablando? ¿A quién representa? ¿O a quién está representando? Bueno, mucha atención. La lámpara es un aparato que al prenderla se debería poner en lo alto para iluminar. Entonces, el único, hermano, el único, hermana, el único que puede iluminar nuestro caminar en medio de esta oscuridad es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él es la lámpara que ilumina nuestras vidas, que estuvieron en la oscuridad. Amados hermanos y amigos que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook y YouTube. Este mundo sin Cristo vive en total oscuridad. Sin Cristo es como si estuviéramos caminando a tientas. No podemos ver absolutamente bien sin Cristo. Sin Cristo somos presa fácil del enemigo y destinados a la condenación eterna. Sin Cristo, nadie puede llevar a buen puerto a su familia. Esto es sencillamente imposible. Ninguna doctrina de hombres, o postulado psicológico, o doctrina humana puede brindar lo que solo Cristo puede dar para tu vida. Quien les habla tiene un alto respeto por los psicólogos y psiquiatras. Y gloria a Dios por ellos, porque muchos de ellos hacen una excelente labor con las personas. Pero jamás ellos van a reemplazar lo que Dios puede hacer a través de su Santo Espíritu y su bendita palabra. Así que solo Cristo es el único medio para lograr sortear con éxito los obstáculos de esta vida. Y si estás escuchándonos por primera vez, te invito a que recibas a Jesús como tu único Salvador. Para redondear esta idea, quiero invitarte a que vayas al Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, versículo 12. Ahí lo vamos a tener mucho más claro. Apúntalo. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Eso dijo nuestro Señor Jesús. Ahora sí está clarísimo. Nuestro Señor Jesucristo es esa lámpara que alumbró y que alumbra nuestras vidas. Pero esa lámpara que representa a nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos ponerla no debajo de una caja o un almud, como dice la versión Reina Valera del 60, sino debemos ponerla en lo alto para que alumbre a todas las personas. Y es ahí donde nuestra participación entra a tallar. Me explico. Para que Jesús pueda iluminar la vida de las personas que no han escuchado el Evangelio, no es ocultándolo. Muchos hermanos les gusta ser agente secreto. Claro, nadie en sus trabajos sabe que son cristianos. Les da vergüenza decir que son cristianos. Hacen negocios y les da vergüenza decir que son cristianos, o en el colegio, en la universidad,
o en su trabajo. No es cerrando nuestras bocas para no compartir de Jesucristo, sino que cada uno de nosotros debemos esforzarnos y trabajar por difundir, divulgar, compartir y enseñar el Evangelio a todas las personas. Es decir, necesitamos hacer una labor evangelística. Cuando hacemos ese trabajo, estamos poniendo la luz de Jesús en lo alto. Es decir, yo evangelizo, estoy poniendo la luz de Jesús en lo alto. Cuando usted no testifica, es como si estuviese poniendo la luz de Cristo debajo de un cajón, debajo de un almud, y eso no quiere el Señor. Nosotros, como fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, debemos trabajar para que Cristo sea conocida por todas las personas, primeramente invitando a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudios y, por supuesto, orando por nuestros familiares. Por lo tanto, si eres joven o una persona mayor, estás llamado por Jesús a evangelizar. Si eres una persona con poco tiempo en la fe o con varios años de creyente, estás llamado por Jesús a difundir el Evangelio. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a propagar la salvación de Jesucristo y, por supuesto, a orar por nuestros familiares. Y te dirás, no, yo no puedo. Él sí puede. No, lo que pasa es que yo no tengo esa fluidez de compartir. No, yo no tengo el hermano, sí, tal fulano. No, el hermano. Hermano, tú puedes. No, pastor, hermano, tú no sabes cómo mi condición. No, yo no tengo vergüenza. No, hermano, Dios te puede utilizar a ti. A ti te puede utilizar, a ti. No, lo que pasa, pastor, hermano, no sabes cómo estoy yo. No creo que Dios te puede utilizar a ti. ¿Sabes lo que está esperando Jesús? Solo tu corazón. Disposición. ¿Tú quieres? Sí, acá estoy, Señor. Dios te puede utilizar. Hermano, se utilizó un burro para hablar al profeta. Este mundo piensa, escúcheme bien, este mundo piensa que puede solucionar sus problemas con el dinero. Mucha gente piensa que puede solucionar su problema casándose, con un matrimonio. Algunos piensan que pueden solucionar su problema con una pareja, o tal vez con un trabajo bien remunerado. Otros piensan y dicen, voy a lograr el éxito en la vida con un título académico, haciendo mi MBA. Y no está nada mal estudiar, por si acaso. Incluso se piensa erróneamente que lograr la salvación, la vida eterna, se puede lograr por las buenas obras. Pero todo eso está lejos de la verdad. La única forma de alcanzar la vida eterna y un significado real en la vida es aceptando a Cristo como tu único Salvador. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Les va a sorprender. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y subraye lo que viene en adelante. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, porque son los méritos de Cristo, no méritos tuyos. Ustedes no tienen ningún mérito, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayas hecho. Así que ninguno de nosotros se puede jactarse de ser salvo. Entonces, hemos aprendido que para ser un cristiano fructífero debemos evangelizar, compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Cuanto más evangelicemos, más fructíferos seremos. A ver, levanten la mano los que quieren ser fructíferos en el Señor. A ver, todos. Oh, gloria a Dios. Entonces tenemos que evangelizar. ¿Queremos ser más fructíferos? Más debemos evangelizar. Y si tienes miedo o piensas
¿Que no sabes qué decir? Pues primero ora, pidiéndole ayuda a Dios. Y luego comparte lo que Jesús ha hecho por tu vida. Además, tenemos una serie de versículos en la Biblia que nos pueden ayudar en evangelizar y compartir las buenas nuevas. Juan capítulo 3, versículo 16, el más conocido de ellos. O Romanos capítulo 3, versículo 33. O Romanos capítulo 6, versículo 33. De esa manera, si nosotros estamos evangelizando, entonces estamos poniendo la luz en lo alto. Pero hagamos un alto en el mensaje. El versículo 22 del capítulo 4 de Marcos parece algo enigmático, que no se puede entender de una manera rápida y sencilla. Leámoslo nuevamente, ¿qué les parece? Marcos 4:22. Pues todo lo que está escondido, subraye esa palabra, ese verbo, esconder, escondido, es clave. Pues todo lo que está escondido, tarde o temprano, se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Cuando leí este pasaje, yo me preguntaba, ¿qué está escondido? ¿A qué se refiere Jesús con estar escondido? A ver, amados, esta parte es un poquito más complicada de entender, así que espero sus 5 sentidos no se distraiga, no divague y ponga sus 5 sentidos en la explicación. Marcos 4:22. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Jesús había hablado hasta ese momento, hermanas, con parábolas, como el pasaje que antecede a este, que fue la parábola del buen sembrador, que lo predicó, si no me equivoco, la pastora Carolina. Y Jesús lo hacía de esa manera para que las personas escuchen, para que las personas no lo entendieran. Sí, Señor. Jesús estaba enseñando para que a él no lo entendieran. ¿Qué está diciendo, hermano Paul? ¿Cómo que Jesús estaba diciendo algo para que no lo entendiera? ¿Por qué Jesús actúa de esa manera? Jesús, a través de las parábolas, estaba dictaminando juicio. ¿Qué estaba dictaminando? ¿Qué estaba dictaminando? Juicio sobre aquellos que habían rechazado una y otra vez las invitaciones que Él les hacía. Ojo, no estamos hablando de una sola vez, sino de desechar conscientemente una y otra vez las invitaciones de nuestro Señor Jesús. Entonces, esas personas que rechazaron a Jesús ya no tenían la posibilidad de comprender las buenas nuevas. ¿Y de dónde lo saca usted eso? ¿Es bíblico eso? Vayamos, por favor, a Marcos capítulo 4, versículo 12, un poquito antes de eso. Marcos capítulo 4, versículo 12. Mire, qué interesantes son palabras de Jesús. Jesús dice, para que se cumplen las escrituras, versículo 12 del capítulo 4 de Marcos. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán. ¿Qué dice? ¿No aprenderán qué? Nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían
perdonados. Ahora mucho más claro, las parábolas tenían un mensaje oculto para aquellos que habían rechazado una y otra vez de manera reiterativa, recurrente, las invitaciones de Jesús. Pero este mensaje velado, este mensaje oculto, no estaría oculto para siempre. Esta develación de este misterio, en otras palabras, sacar a la luz las enseñanzas de Jesús, comenzaría con la Gran Comisión. Es decir, los apóstoles en su tiempo y todos nosotros ahora debemos mostrar a Jesús a todas las personas. Entonces, eso que estaba oculto ya no sería un misterio, sino que ahora debemos enseñarlo a todo el mundo. Para entenderlo mejor, Mateo capítulo 10, versículo 26. Esto se pone buenazo. Esto está buenazo, ¿ah? Esto se pone bueno. Mateo capítulo 10, versículo 26. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan. Escuche, pues llegará el tiempo en que todo lo que esté encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Gloria a Dios. Entonces hemos aprendido en este primer punto, en esta primera enseñanza, que Jesús es esa lámpara que debe ser puesta en lo alto para que ilumine a todas las personas. Y para ser un cristiano fructífero, debo trabajar arduamente para atraer más vidas a los caminos del Señor. Mientras más comunicamos el Evangelio, más fructífero serás. Entonces debemos lograr y trabajar para que el servicio esté pero a tope, lleno, invitando, compartiendo, trayendo amigos, familiares, vecinos, colegas, compañeros de trabajo. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo los cristianos fructíferos son bendecidos. Y estoy seguro que todos aquí en la iglesia quieren ser bendecidos. ¿Amén? ¿Bendecidos? ¿Quieren ser bendecidos? ¡Uy, Dios mío! ¿Quieren ser bendecidos? Ah, ya, ok. Muy bien. Vayamos a la segunda enseñanza de esta tarde. Los cristianos fructíferos reciben mayor bendición. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Hay mucha enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor predicador de todos. Leamos Mateo capítulo 24 y 25. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Y para comprender en esta parte, te quiero contar algo muy íntimo, muy personal, una parte de mi vida. Cuando estuve viviendo con mi familia en Arequipa hace aproximadamente unos 15 años atrás, lo confieso y soy honesto, hubo una temporada en que su servidor no abría la Biblia para nada. Pasaban los meses y la Biblia solo se abría por 45 minutos para el mensaje del pastor. Y de ahí nuevamente se guardaba hasta el siguiente domingo. Tal fue mi enfriamiento espiritual y necedad, que ¿saben qué? Comencé a pensar que yo no necesitaba estudiar la palabra. Porque lo único que enseñaba la Biblia es que había que ser una buena persona y nada más. Y punto. Y para mí eso no era suficiente. Eso era necio. Un necio. Así que no leía la palabra y por supuesto menos la estudiaba.
Lo único que hacía era cumplir, cumplía con la asistencia de ir los domingos al servicio, para calmar mi conciencia y decirme yo a mí mismo, Señor, ya cumplí, ya fui a la iglesia, punto, listo. Un detalle más importante, daba mis diezmos, mis ofrendas, y me sentía orgulloso, seguro. Un orgulloso que pensaba que me lo merecía todo. Poco a poco, esa forma de pensar orgullosa y necia fue generando en mí un enfriamiento espiritual y un alejamiento de Dios. Es decir, como no leía la palabra, no le estudiaba la palabra, mi entendimiento y mi comprensión se redujo. Ya no entendía, ya no comprendía la palabra como lo hacía antes. Tal como Jesús lo señalaba en el versículo que acabamos de leer. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. No leía, no escuchaba, no estudiaba, no me preparaba en la palabra, entonces mi entendimiento se reducía. Seguro que iba a la iglesia todos los domingos. Gracias, amor. Pero mi corazón estaba alejado de Dios. Lo único que aprendí en su momento, fue olvidándose poco a poco. Porque mi corazón se endureció. El tema fue trágico, doloroso. Tal situación dio paso a tener otros tipos como yo llenaba mi mente de pensamientos de Dios, vinieron otros tipos de pensamientos que no son del Señor, porque no leía pues la palabra. De la abundancia de corazón habla la boca. Pronto pensé, la maestría, el MBA, la experiencia, mi inteligencia, lo puedo resolver todo. Pues eso terminó de pasarme la factura. ¿Saben qué pasó, hermana? ¿Saben qué pasó, hermano? Comencé a tener pensamientos catastróficos y terribles de mi futuro, que me llevaron finalmente a tener un problema emocional severo. Eso es lo que me pasó por alejarme del Señor. Así que vine el año 2009 a los pies de Cristo nuevamente con el corazón roto. Y los que me vieron en ese año, todos los domingos, lloraba y lloraba, lloraba y lloraba. Ahí estaba la pastora Lourdes. En medio de ese caos en mi mente, me agarré con todas mis fuerzas a la palabra, porque sentía y me enseñaron de que eso era verdadero, en eso sí podía yo confiar, eso era inmutable, no cambiaba, eso era fiel. Y la palabra trajo un orden a mis pensamientos, por eso le tengo un alto respeto a la palabra. Así es, mis queridos hermanos, muchas personas vienen a la iglesia solo para escuchar la palabra los domingos, pero de lunes a sábado no escuchan, no estudian la palabra. Además, no practican ningún devocional diario en sus casas. Tal como se dijo en uno de los mensajes de uno de los domingos anteriores. Esto es de vida o muerte. No podemos estar jugando a ser cristianos los domingos y de lunes a sábado comportarnos como si fuéramos unos incrédulos. Muchos prefieren destinar su tiempo a cosas
que lo alejan de Dios. Como por ejemplo, consumir esa programación de la televisión que solo ensalza el dinero y el sexo fuera del matrimonio. Ese tipo de programas un cristiano no debe consumir. Te hago 3 preguntas con todo el amor. ¿Cuánto tiempo pasas detrás de una pantalla de televisión o celular diariamente? ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la Biblia? ¿Cuánto inviertes en tu formación cristiana? Inviertes. Me voy a comprar una Biblia de estudio. Voy a acercarme a donde el pastor Marcelo para que me sugiera una Biblia de estudio. Voy a decirle al pastor Marcelo, necesito un diccionario enciclopédico. Pastor Marcelo, ¿qué diccionario enciclopédico me sugiere usted? Pastor Marcelo, quiero comprarme una segunda Biblia. ¿Qué versión me sugiere usted comprar? ¿Cuánto invierte en su formación cristiana? Hermanos, esto no es un juego. Cuando uno se aleja de Dios realmente, uno puede caer en el hoyo y ser presa fácil del enemigo como lo fui yo. Esto es realmente mucho más grave en nosotros los papás. ¿Saben por qué? Porque arrastramos a los hijos. Leamos nuevamente Marcos 4, 24 y 25. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esto lo dijo el Señor. Es una ley. Hermanos, pongamos atención y no se distraiga. No permita que su mente divague. Cuanto más leamos la palabra, más entendimiento y sabiduría tendremos. Pero ¿cómo pues? ¿Cómo pues? ¿Cómo? El Espíritu Santo de Dios va a obrar en nuestras mentes si no estudiamos la palabra. ¿Cómo va a obrar el Espíritu Santo si no estudias la palabra? El Espíritu Santo nos va a recordar las promesas de Dios. El Espíritu Santo nos va a hacer entender la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo, óyeme bien, jamás hará lo que a ti y a mí nos compete. ¿Y cuál es eso? Estudiar la palabra. Esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Por lo tanto, la palabra y el Espíritu Santo, trabajan de la mano a fin de que nuestra mente sea renovada y santificada. Pero ¿qué pasa con el que no escucha la palabra? Jesús señala que se le quitará el poco entendimiento que tiene. Hermanos, cuando una persona deja de escuchar la palabra, su corazón se pone duro y eso genera que se reduzca su capacidad para entender y comprender las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que me pasó a mí. Un dato interesante sobre esta enseñanza de Jesús, un dato muy interesante, escuchen. Jesús esta enseñanza en varios de sus sermones lo utilizó. Una y otra vez. Lo podemos encontrar en Mateo, lo podemos encontrar en Lucas. Les voy a dar un ejemplo de uno de los discursos de Jesús donde utiliza esta misma enseñanza. Mateo capítulo 13, versículo 12. Fíjense, o sea, lo utilizó. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia.
pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces, yo me pregunto, si Jesús enseñó esto una y otra y otra y otra vez, es porque es sumamente importante que nosotros estudiáramos sus palabras. Estudiar las palabras de Jesús te dará sabiduría para enfrentar con éxito cada desafío de la vida. Sin la palabra de Dios, puede ser presa fácil de la ansiedad y la depresión que este mundo alienta. Entonces, ¿cómo ser un cristiano fructífero? Pues leyendo y estudiando las palabras de Jesús. Quiero ir terminando el mensaje. Y para esta última parte te voy a contar una historia bíblica. Pablo estaba en la última parte de su ministerio apostólico. Y en esta última parte él estaba en la cárcel. Era una celda muy penosa. En medio de esa situación difícil y dura, escribe una carta muy personal y muy sentida a su hijo espiritual Timoteo. En esa carta le pide algo muy personal. Leámoslo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Esto es algo muy personal. Cuando vengas, le dice a Timoteo, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Subraye lo que viene adelante. Clave, importante. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Hermano, el apóstol Pablo sentía frío de una celda romana y solicitó el abrigo para calentarse y darse un poco de bienestar a su cuerpo. Pero en medio de esa situación de la privación de su libertad, le pide a Timoteo que le traiga sus libros y sus pergaminos. Es decir, el apóstol Pablo necesitaba de la palabra de Dios para seguir alentando su corazón. Él necesitaba leer la palabra una y otra vez. Pablo, que había tenido una revelación extraordinaria, que había estado en el tercer cielo, él era consciente que necesitaba seguir leyendo y estudiando la palabra para permanecer firme. Él era un mortal como cualquiera de nosotros, pero ¿sabe qué? Con una sed por estudiar la palabra de Dios. Se comía la palabra de Dios, amaba la palabra de Dios. Del mismo modo, hermanos y hermanas, si queremos ser esos cristianos fructíferos que reciben mayor bendición, debemos leer y estudiar la palabra de Dios. No podemos alimentarnos solo con 45 o 50 minutos de mensaje. Eso es pasar una vida famélica, hambrientos de la palabra. Finalmente, a través de la palabra del Señor, nos hace un llamado a todos nosotros, pequeños, grandes y mayores, a predicar, a evangelizar, a compartir de Jesús entre las personas con las cuales conversamos a diario. Y eso implica abrir nuestras bocas para que las personas escuchen el Evangelio. Hermano, no nos podemos quedar quietos o quedarnos callados. Necesitamos trabajar intensamente para que las personas oigan de Jesús. Jesús, el único medio, estando en el trabajo,
estando en una reunión de negocios, estando con los compañeros de estudios, estando con los amigos, con los vecinos, con los familiares. Cristo, 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 Cristo. Debemos salir, creo que eso lo escuché una vez de la pastora Carolina, debemos salir de nuestra zona de confort e interesarnos por las miles de personas que andan en nuestro país en la oscuridad total y necesitan de la palabra. Hay gente que no distingue entre su mano derecha ni su mano izquierda. Te hago una pregunta y respóndemela en tu corazón. En este año, ¿cuántas personas has compartido el Evangelio? ¿Cuánto tiempo dedicas a enseñar las palabras de Dios? Hermano, es hora de trabajar juntos para que más personas vengan a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo ser un cristiano fructífero? Número 1, evangelizando. Más evangelizas, más fructíferos eres. Y 2, ¿cómo ser un cristiano fructífero? Estudiando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y si tu deseo, y si tu anhelo es que el Señor te utilice con tus dones, tus talentos que Él te ha dado para que puedas propagar, difundir, comunicar, enseñar las palabras de Jesús, quiero invitarte a que te pongas de pie.